Los amigos y queridas amigas a nuestro programa Salud desde el Alma. Vamos a iniciar esta semana, casi la última de febrero, ya a punto de culminarlo. Y lo hacemos con un mensaje. Alejandro Jodorowsky, un famoso psicólogo, cineasta, no sé qué títulos nomás tiene y de qué aprendizajes, nos dice lo siguiente y me parece bonito que lo apliquemos. Ojalá no siempre, y no solo este día, sino siempre. Dice él, cada día haz un acto generoso con alguien cercano. Cree en los pequeños milagros de cada día y atiende a las coincidencias. En ellas hay mensajes ocultos que te guían en el correcto camino. ¿Qué nos dice este mensaje? Uy, este mensaje está clarito. Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Eufemia, te estábamos extrañando y la radioaudiencia también te estaba extrañando. Bien, cuando nosotros hacemos algo por alguien, por lo menos una vez al día, cómo se transforma nuestra energía. Es increíble. Además que estamos de cierta manera sanando información que tenemos interna de cosas pasadas que nos han afectado o que nos van a afectar. Entonces cualquier cosa que hagamos por el bien de alguien estamos haciéndonos a nosotros mismos, porque somos unidad, somos uno y nos estamos apoyando. Yo pienso que siempre, a veces hasta inconscientemente y sin darnos cuenta, estamos haciendo bien a alguien. Lo que pasa es que sería bueno que seamos más generosos todavía, porque la sola presencia de alguien en nuestra vida ya es un regalo. La sola presencia, aunque no hiciera nada, lo que sucede con una mascota, con un hijo, con un hermano, con un compañero de trabajo, su presencia ya es un regalo. Pero ojalá seamos cada vez más conscientes y aprovechemos este mensaje de Jodorowsky para hacernos mucho más generosos. Sí, al ser conscientes es mucho más efectivo que hacer actos inconscientes. De todas maneras, como tú dices, hay un beneficio, pero cuando le ponemos toda nuestra atención al evento es mucho mejor. Así es, y ojalá fuésemos recíprocos, ojalá fuésemos conscientes para agradecer la presencia de los otros en nuestra vida, porque muchas veces hasta renegamos, cuando en realidad lo que están haciendo ellos es compartir su vida. Y qué bueno porque siempre nos enseñan algo, siempre nos dan algo. Y la otra parte del mensaje de Jodorowsky también es importantísima y bonita. Dice, pon atención a las que llamamos coincidencias en la vida. Día a día siempre vemos algo, ay, qué raro, dice, mira, te iba a llamar por teléfono y tú me adelantaste, estaba pensando en ti y nos encontramos. Y así, coincidencias que las llamamos como tales y que no son. Está comprobado que son sincronías. Porque nos encontramos en el mismo sitio. Son sincronías perfectas que tiene el universo para que se dé lugar a situaciones que tenemos que vivir. Entonces, aprovechemos esas coincidencias. ¿Qué tanto sincronía hay ahí? Mejor dicho, coincidencias hay ahí, si estamos conectados permanentemente. Lógico. Estamos conectados permanentemente. Entonces, si yo necesito hablar con alguien o no le he visto, el otro me pasó justo ayer. Hace 2-3 días me vino a la mente un amigo que no le veía años. Y le digo, ¿cómo estará él físicamente? Esa es la parte que se me pasó por la mente. Y justo le encuentro ayer y pasó al lado mío y saludamos, hola. Ah, mira, ya te reconocí, ¿cómo estás ahora? Pero fueron 2 días de diferencia. Entonces, nuestra conexión es muy fuerte. Así es. Es permanente con todos, con quienes conocemos y a veces con los que aparentemente no conocemos también, pero de todas maneras estamos conectados y algo tiene que manifestarnos esta persona desconocida o nosotros como desconocidos de esta persona. Claro, porque nos dice, cree en los pequeños milagros, aquellos que llamamos coincidencias, porque ahí se guardan hermosos secretos que nos señalan
algo importante que va a haber en nuestro camino en ese día. Así es que mensajes, a veces te has dado cuenta en un carro, ¿no? En la parte posterior está escrito un mensaje y tú dices, qué raro, si yo tengo este problema y aquí me está dando la respuesta a lo que debo hacer. O sea, es maravilloso. Ojalá pongamos más atención cada vez a aquellos mensajes, a aquellos encontrones, a aquellos disgustos, porque a veces hasta un disgusto que tenemos en un momento dado puede ser preludio de algo que debemos poner más atención en nuestra vida. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la parte más importante del programa. Tenemos con nosotros como invitada especialísima a nuestra querida amiga Lisa Portalanza. Vamos a hablar de ella y vamos a entrevistarla a partir de este corte comercial que tenemos. Después de este corte, ya, nos damos un espacio primero. Sí, volvemos a... Vamos a entrevistar a Lisa Portalanza. Sí, nacida en Guayaquil, psicóloga, coach máster en programación neurolingüística y facilitadora de biodanza, con estudios en psicología deportiva, juegos de desarrollo personal, Taekwondo y psicología y coaching aplicada al fútbol. Miembro de la Academia Olímpica Ecuatoriana y miembro de la Asociación Asesora de Deportes para el Ministerio de Educación del Ecuador. Muy bien, tenemos el gusto entonces de presentar a nuestra amiga Lisa Portalanza y el tema que vamos a tratar hoy día. ¿Cuál es, Lisa? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Antes de nada, ¿te gusta el fútbol? Sí. Me gustan todos los deportes. ¿Jugabas fútbol? Sí. Sí, me gustan todos los deportes. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos sus radioescuchas. Siempre es un placer poder compartir con ustedes y con ellos estos espacios. Así es. Vamos a ver entonces el tema a tratar hoy día, ¿no? ¿Qué te gustaría compartir con nuestros queridos amigos que están atentos a nuestro programa? Habíamos conversado un poco en las previas de qué podíamos hablar. Ajá. Y alineado un poco a los temas que ustedes tratan, proponía hablar sobre la utilización de meditación y mindfulness en los deportistas, que actualmente se usa cada vez más. Sí, está ahorita cada vez más dándose muchísima atención. ¿Por qué esa palabra mindfulness? Es interesante la pregunta. Yo creo que hay diferentes formas de meditación que a la larga tienen sus rasgos comunes. El mindfulness tiene que ver con la atención plena. En otros aspectos se llama el estar 100% consciente del aquí y ahora, ¿no? Y yo creo que tiene mucho en común. Pero básicamente tiene que ver con la plena atención. ¿Desde cuándo se comenzó a poner atención en esta capacidad que podría desarrollar el deportista aplicando esta técnica? Que es antiquísima, porque viene a ser como una meditación guiada, ¿no? Porque en la meditación la persona tiene que estar consciente totalmente de su respiración para entrar a conectarse más intensamente consigo mismo. Y es lo mismo que se hace en estos casos. ¿Desde qué tiempo atrás se comenzó a aprovechar esto? A partir de los años 70 se empezaron a utilizar técnicas más orientales para el deporte. Antes de eso, cuando estábamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, entramos al periodo de Guerra Fría y las potencias utilizaban los deportes como forma de demostrar su poderío. Entonces, empezó esta carrera, así como había la carrera armamentística, también había esta carrera en el ámbito deportivo, en el que ganar unos Juegos Olímpicos, ganar un campeonato mundial, demostraba el poderío de una potencia sobre la otra. Y entonces se meten mucho las ciencias del deporte, varias ciencias. A ver cómo lograban el máximo potencial de sus deportistas. Y obviamente se dieron cuenta toda la afectación que tiene la parte mental, la parte psicológica, la parte emocional. Y entonces empieza primero esa área a desarrollarse. A partir de ahí, cuando ya van bajando las tensiones, se mantiene igual la línea de buscar cómo lograr el máximo de los deportistas, ya por otras razones.
y empiezan a utilizarse ciencia o técnicas orientales para el área mental y emocional de los deportistas. Entonces así entra el yoga para atletas, por ejemplo, entran las técnicas meditativas, entran las visualizaciones, incluso empieza a tomarse ya de áreas alternativas, el uso de flores de Bach, por ejemplo, el uso de aromas, de aromaterapia, y empiezan todas estas sumas buscando el equilibrio emocional del deportista y su máximo de rendimiento. ¿Con qué fin lo hicieron? ¿O un beneficio para el deportista para que no se agreda tanto por la sobrecarga de acción que tiene en el deporte? ¿O los que manejaban, los directivos y las empresas estas, para crearse como un estatus de calidad para ellos? ¿Cuál fue el objetivo? Los objetivos deben haber sido los dos. Decir uno solo es imposible. Normalmente estas cosas son multifactoriales. Tiene que ver con el máximo desarrollo del deportista, tiene que ver con estándares de desarrollo por parte depende del deporte, de los clubes, de los países. Tiene que ver con muchísimas cosas. Creo que la parte emocional del deportista se ve muchas veces afectada sin darnos cuenta. Como público no nos damos cuenta la afectación emocional de un deportista. Depende del deporte, hay desde la presión, si son deportes de velocidad, por ejemplo, del peso, si son deportes de combate, el peso, que tienes que bajar de peso así, y que sientes que no estás bajando de peso y que no llegas al peso, y corre 3 cuadras con las cosas esas para sudar. Sí. O sea, la cantidad de presión que hay y lo que genera esa presión, ese estrés, porque el estrés se manifiesta en el cuerpo. Uh-huh. Entonces, buscando cómo mitigar un poco estas reacciones naturales, se entra también a todas estas otras ciencias o otras alternativas. Esto es para evitar que el atleta baje su rendimiento y siempre esté a su mayor potencia. A ver, ahí hay unos juegos de palabras interesantes de desmenuzar. Hay que el atleta no baje su rendimiento, uh-huh. Sí. Hay que el atleta de donde está pueda subir su rendimiento también. Hay, que el atleta pueda estar conectado con su estado emocional que le permite su máximo rendimiento. Entonces, hay unas cuantas cosas que uh-huh. se trabajan a la par, aunque parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Se comenzó con la terapia cognitivo-conductual primero, ¿no? Antes de dar paso a esta mindfulness. Empezó con cognitivo-conductual, sí. Sobre todo la parte cognitiva después cogió una fuerza, y actualmente también tiene una fuerza bastante, ¿sí? Grande. Y luego ya vienen las vamos a decir, las ciencias alternativas. Exacto, comienzan a tomar auge bastante. Sí, sí. Qué bueno. O sea, en mi práctica, por ejemplo, hay momentos en los que los atletas, para mí, sí o sí hay que darle flores de Bach. Uh-huh. Cuando no se logran pasar ciertos estados emocionales, es necesario trabajar con flores de Bach. O yo sugiero que trabajen con flores de Bach. Yo no las preparo, las derivo a quien lo hace. Uh-huh. En algunos atletas, por ejemplo, con tenistas, he trabajado muchísimo con aromaterapia. Exactamente. Porque el tenis, cada deporte tiene su magia, digamos, ¿no? Cada deporte tiene su forma. Entonces, en el tenis tú tienes pausas constantes, ¿ya? En las que normalmente tú ves que van a la toalla y se secan. Si ves torneos, los Grand Slam y estos, y ves a los grandes, tú ves que cuando van a la toalla todos tienen un ritual, o se están hablando, o tienen una forma específica de dar prioridad a un brazo sobre el otro, y son técnicas, o sea, realmente no es coincidencia que lo hagan de esa manera. Normalmente atrás de eso hay una razón, y yo trabajo mucho, por ejemplo, con aromaterapia en esas pausas, ¿no? Qué bueno. Es que está comprobado ya la importancia que tiene
a través de los sentidos, el Exacto. inhalar o el percibir o el aplicar en el cuerpo directamente las esencias de estas de tantas plantas que hay, ¿no? Y Qué elegirlas bueno que bien. y elegirlas Las bien, porque no todo es para todos. todos. Eso. Y probarlas antes, o sea, no, por ejemplo, menta es la que más se usa, pero no todos usan menta. ¿Qué te dio a ti ahora, aunque salgamos un instante del tema propio, qué te dio a ti por ingresar o aplicar tu conocimiento como psicóloga al deporte? ¿O fue primero el deporte el que te llevó a la psicología? Luego la gallina. Ajá. A ver, yo vengo de una familia donde siempre se ha hecho deporte. En mi niñez, o sea, Se hablaba solo. no es que solo se habla de deporte, era obligación practicar un deporte. Mi padre fue beisbolista, fue campeón sudamericano de béisbol, mi hermana fue y es patinadora, fue campeona nacional de patinaje, no sé, como 10 años seguidos. Entonces en mi familia siempre el deporte era una prioridad. Una obligación. Sí, era una prioridad. Pero les digamos. gustaba. Sí, definitivamente. Luego yo entro primero al periodismo deportivo por 3, 4 años y ahí me vinculo por primera vez a la Academia Olímpica. Y la Academia Olímpica es la parte filosófica que está atrás de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos no es solo la gran fiesta que todos vemos, sino que hay toda una parte filosófica detrás. Y voy a representar a Ecuador en la sesión anual de Academias Olímpicas de Grecia cuando tenía, bueno, en el año 99 por ahí. Luego me desvinculo totalmente porque, bueno, hay cosas en el deporte. Claro, por un lado está toda esta parte filosófica que es genial, o sea, si nos damos cuenta el deporte es el único vehículo que tiene la humanidad para unir a a más de 206 países en una fiesta donde no hay distinción de credos, ni de razas, ni de lenguas, ni de nada, y simplemente es una gran fiesta de la humanidad. Y a pesar de todo lo que se ha tratado de crear, no solo de crear, de cuántas veces se ha tratado de cortar esto, crear conflictos, de crear conflicto y tal, siempre se ha mantenido. Entonces los Juegos Olímpicos tienen 100 años dándose. Y bueno, me tocó por el otro lado, en cambio, ver las partes no tan bonitas. Y ahí decidí irme totalmente a los deportes y empezar a estudiar psicología. Bien, vamos a un corte y ahí les cuento el resto. Ajá. Vamos a un corte y regresamos de nuevo con su programa Salud desde el Alma. Información. Regresamos con su programa Salud desde el Alma. Recuerden su teléfono, el 460-6323, está a su disposición para cualquier llamada que tengan. Bien, continuamos con la entrevista a nuestra amiga Lisa. Bien, estabas en... ¿Qué es lo que quedaba pendiente, no? Saber cómo pasaste, ¿no? Cómo has ido como deportista, como periodista. ¿Tú eres Géminis, y luego como psicóloga. Por ahí debes tener. No, nada que ver. No, bueno, como les decía, luego de eso me retiré totalmente del periodismo y no quería saber nada de los deportes, es más, ni siquiera veía. O sea, yo que siempre fui de ver deportes, no prendía la tele, no veía un partido, no iba a los estadios, me retiré totalmente y me volqué hacia la psicología. Antes de empezar con psicología, empecé con psicología y yo quería hacer arteterapia, y arteterapia acá no había. Y ahí hubo el congreso ese en el que ustedes fueron parte, claro, Cielo Azul. El Cielo Azul, y vino una arteterapeuta suiza, y yo fui ayudante de ella porque era lo que yo quería hacer. Claro. Ustedes han sido muchas veces parte de este proceso. Y en esa época estabas chiquita. Ahora sigo chiquita, mayor de edad, pero sigo chiquita. Y bueno, de ahí me dediqué totalmente a la psicología, empecé a estudiar el profesorado de biodanza, luego terminé el profesorado de biodanza, empecé a estudiar PNL, y a lo que hago PNL, mi hermana es entrenadora de la Selección Nacional de Patinaje. Y las chicas de patinaje yo las veía siempre, venían de visita en la casa, hacían comida juntas, entonces siempre las tenía cerca. Cuando termino PNL y biodanza, un día una de ellas se iba a un mundial, María Eduarda Fuentes, y yo le digo a mi hermana, oye mira, yo aprendí un par de cosas que le pueden ayudar desde la parte mental para los nervios que le dan el mundial, si quieres la ayudo
en estas semanas antes de que se vayan, y así me vuelvo a vincular. O sea, ya con el conocimiento, yo ya estaba en 4º año de psicología, ya tenía todo el profesorado de biodanza terminado, ya era máster en PNL, y como tomando todo esto, lo aplico con ella primero, como una terapia normal. Claro. Dirigido a lo que ella iba a hacer, a lo que ella hace, que es deportes, y a lo que tenía en el mundial. Y ahí me doy cuenta que era el punto en el que yo podía unir todas mis pasiones y ser feliz. Entonces ahí a partir de ahí me di cuenta que eso era lo que quería hacer, y ya más bien me empecé a especializar en el área deportiva. Entonces ya ahí, ¿no? Bueno, ya fui buscando cursos y maestrías y etcétera en esa área. Hay mucha gente que se dedica a esta mezcla y a estas prácticas para que los deportistas mejoren sus rendimientos y su equilibrio emocional, llamémosle así. Porque pueden haber psicólogos que le mandan al psicólogo al deportista y se acabó, y él hace su trabajo, el que le corresponde. Pero psicología deportiva hay mucho aquí en el país, o recién están... Somos pocos, cada vez somos más, eso es lo bueno. Yo este año, de hecho eso me di cuenta, este año yo cumpliría 10 años de estar ya, desde esa primera vez que les cuento con María Eduarda, son ya 10 años de estar vinculada a la psicología deportiva, y cada vez somos más. O sea, hace 10 años cuando uno trataba de hablar de esto era como... o hace 8 años era como que la gente lo aceptaba, pero como que existe en otro país, no en Ecuador. O sea, sí, claro, los grandes deportistas tienen psicólogos, sí, pero si tú decías, ok, listo, ven a una sesión. No, yo no necesito. Entonces siempre yo no, pero cada vez más. O sea, yo lo que me doy cuenta es que el deportista, no solo los profesionales, o sea, no solo los deportistas que son seleccionados nacionales, sino incluso los deportistas que se plantean sus propios retos, cada vez son más conscientes de la necesidad que tienen de trabajar la parte, no solo la parte mental, sino la parte emocional. Claro. Que es más fuerte, porque la mental la logran en los entrenamientos. Sobre todo cuando pertenecen a un equipo. El equipo te ayuda en la motivación de la parte mental, pero la parte emocional es la que te juega un poco más, y esa es precisamente la que más se trabaja. Entonces ahora explícanos bien, ¿qué es esta famosa mindfulness? ¿Qué es? ¿Cómo trabajamos eso con deportistas? A ver, con deportistas trabajamos con mindfulness, trabajamos muchísimo con visualizaciones guiadas y con meditación. El que aprendan a ser conscientes de su respiración y de sus sensaciones corporales es muy necesario. Normalmente en deportes se nos enseña a bloquear o mirar por otro lado frente a la sensación corporal. Si me duele, no me duele, si hasta aquí, entonces, porque es parte del vencerse, ¿no? Y a veces el ser consciente, lo que hablaban ustedes al inicio, el simplemente ser consciente de lo que me está pasando, en dónde me está pasando, porque el cuerpo habla distinto en cada parte, y el que sean conscientes de que hay una sensación, que no necesariamente es un dolor, es una sensación en el hombro, me conecta con algo distinto, así tengo una sensación en la rodilla. Entonces si es una sensación, yo trabajo o mezclo mucho el entender el cuerpo desde la parte emocional. Entonces, ¿con qué se conecta la rodilla? La rodilla está conectada con el ego, está conectada con el arrodillarse, está conectada... Entonces, más bien busco por ahí el trabajo con el deportista, porque el cuerpo se te debilita en diferentes puntos, pero porque cada punto tiene su enganche, digamos, emocional. Sí, tú tienes la conexión energética de los chakras, los centros de energía, y que a su vez están conectados con los órganos, y que están conectados con los músculos, están conectados con los huesos, y claro, el momento que la parte emocional, la parte energética fluye y se mueve muchísimo. Si tú estás tranquila y viene alguien y te mete un golpe, pero porque tenía alguna venganza contigo, automáticamente tu energía se reduce, porque es una agresión, te enojaste y se reduce.
Y si tú no reaccionas a esto y vuelves a recuperar la energía, después de unas horas te sientes débil. Al día siguiente tal vez te está doliendo una parte del cuerpo. Y eso es lo que hay que tratar de controlar siempre en la parte energética. Y eso les pasa a los deportistas. Tienen alguna situación, una pelea con su pareja, una pelea con su novia, y siguen entrenando y comienza a afectarles el cuerpo, y ya esa emoción que no han podido superarla. O sea, igual hay que considerar también las lesiones, ¿no? O sea, igual hay lesiones por sobrecarga, hay lesiones por golpes que Sí. tuvieron una razón física, digamos, ¿no? Pero qué parte del cuerpo nos está hablando es muy importante, estar atento a eso. Oye, hablando de lesiones, ya que estás aquí en esto, cuando alguien tenga un deportista que tú lo estás atendiendo o del grupo que estás trabajando, tiene una lesión, investígale qué pasó días anteriores con relación a sus emociones. Sí, lo Porque hacemos, sí es una forma de agresión el buscar, porque inconscientemente busca la lesión, busca crear una lesión, Sí. inconscientemente. Sí, igual es parte de lo que se ve hacia atrás, ¿no? O sea, Interesante. sí. O sea, el cuerpo habla, yo de eso Sí, así estoy es. no es convencida, sino que es tanta la evidencia cuando uno hace conciencia de eso, de cómo te está hablando el cuerpo, que siempre vas a... Es inevitable sacarlo de la terapia, digamos, es inevitable sacarlo de la sesión. Sí, porque es déjame que tu cuerpo hable, porque tú mientes. El ego miente. El ego, ¿y cómo estás? Bien. Sí. Y el cuerpo dice, mentira, estamos mal. Sí. Reacciona. Sí, totalmente. Más, a veces también simplemente es como, para mí es como un spotlight, ¿no? Un foco de atención. Uh-huh. O sea, hay alguna molestia en el cuerpo y es como, a ver, aquí hay que poner atención. Y ahí vamos viendo. Por bioneuroemoción, igual a ver qué parte es contractura, es un dolor a nivel de hueso, de músculo, de tendón, en qué área te duele siempre, no, cuándo, o sea, hay muchísima información. Claro. En cada una de esas dolencias hay muchísima información. Entonces, bueno, por eso una de las cosas que se trabaja es que sean conscientes de la sensación que les da el cuerpo. Hay deportistas que en cambio la mínima sensación les crea bloqueos muy grandes, sobre todo cuando están cerca de competencias. Uh-huh. Normalmente cuando están cerca de competencias hay mayor tensión muscular, precisamente por los nervios o la presión o la ansiedad, claro, de que ya viene la competencia, y eso normalmente causa más contracturas. Sí. Entonces trabajamos muchísimo con relajación también en esos previos a competencias. Claro, y ustedes tendrán que con cada atleta tratar de diferente forma. Hay atletas que, como tú dices, les causa conflicto el entrar ya cerca de la competencia por su inseguridad, por algún problema que tienen adicional, una carga emocional que tienen desde niños. Hay otros que están más relajados cuando van a entrar en una competencia, y claro, dependiendo de la carga emocional que tengan en ese momento, viene el trabajo de eficiencia de su cuerpo. No creo que hay nadie relajado antes de una competencia, realmente. Y sobre todo dependiendo de qué competencias. O sea, el deportista es competitivo porque, claro, por naturaleza, ¿no? Es una competencia. Cuando es su máxima competencia anual, puede haber más tensión que en otras, porque saben que están al 100% para esa. Hay veces que tienen otras competencias menores durante el proceso, uh-huh, y saben que no están al 100%, entonces igual tienen esa ansiedad, pero la manejan mejor. Y sí, depende de cada uno, cada deportista es distinto ahí. Pero en general todos tienen esa ansiedad, ¿no? Que yo digo que es necesaria. Es necesario porque si no, sí, porque no activa la producción de la adrenalina. La adrenalina tiene que moverse, ¿no? Claro. Exactamente, y eso es lo que siempre les digo. O sea, claro, es necesario. O sea, sientes ansiedad, perfecto, estamos bien, porque quiere decir que estamos produciendo adrenalina y lo vas a necesitar. Ahora,
Lo importante es la homeostasis. Regular las noches, que las noches esté durmiendo bien a pesar de que hay una extra producción de adrenalina. Y ahí es donde trabajamos. Exacto. Porque si no logramos, o sea, si bien hay mayor adrenalina que lo normal, igual tenemos que tender que por lo menos en ciertos momentos que generar esa homeostasis, que sí tenga el descanso, que sí sus músculos lleguen a tener algo de relajación. El exceso de adrenalina también le produce un daño. Por supuesto, o sea, muchísimos. El exceso de adrenalina, y esa es la parte que con la que trabajamos mucho, ¿no? Cuando hay una carga de adrenalina en general, fisiológicamente, ¿qué pasa? Los músculos se cargan más y esa irrigación que va más a los músculos de algún lugar se tiene que suprimir. Normalmente se suprime el sistema digestivo, por lo tanto la digestión no funciona igual. Entonces hay una repercusión que hay que tener siempre cuidado. Bien, regresamos después de un corte comercial. No se olviden el teléfono 460-6323 para que llamen, consulten, pregunten, refuten, aclaren cosas. Bien, amigos, regresamos entrevistando a nuestra amiga Lisa Portalanza. Seguimos con estas técnicas de... Hay una frase aquí que me llama la atención: estado de flow. Estado de flow. Que se pide, se recomienda al deportista. Acláranos bien esto. En algún momento previo lo mencioné, es ese estado emocional óptimo, estado que es un estado que es relajado pero atento, en el que puede dar su máximo potencial. Qué bien. Y traducido a español, el flow. Fluir. Exactamente. Fluir. Pero no es el fluir entendido desde lo puramente espiritual, en el que simplemente te dejas llevar, porque aquí si tienes un objetivo por el que estás luchando, digamos, ¿no? Entonces no es el fluir desde tan relajado, es un fluir pero activo, más activo que un fluir activo que no te llegue a un daño, o primero la sedación, o el otro extremo, llegarte a un daño corporal por el exceso de presión. Una pregunta más tengo yo. Una pregunta más. ¿Qué papel juega la familia y el entorno en el rendimiento del deportista? Esa es una muy buena pregunta. No pudiera ponerlo en porcentaje, pero es importantísimo el entorno, sobre todo la familia. Sobre todo la familia, lo que los padres pueden decirle, porque a ver, el padre y la madre tienen ya una influencia muy fuerte sobre el deportista, sobre todo cuando son deportistas chicos, juveniles, estas categorías, bueno, dependiendo del deporte, pero categorías que van desde los 12 hasta los 16, 17 años, lo que los padres puedan decir es muy, muy, muy importante. Nos pasa... Decir y hacer, sí. Por ejemplo, yo conozco padres que amaban tanto que sus hijas hagan patinaje, pero llegó un rato de que ellos no podían irse a ningún paseo, ninguna reunión, ningún nada, porque las hijas tenían que entrenar y tenían que llevarles a entrenar. O sea que el entrenamiento no solamente era para las hijas, sino para ellos también. Sí, entonces, o sea, a ver, esa parte hay que entenderla. Si tu hijo tiene la aptitud y las actitudes para ser un deportista de alto rendimiento o de alta competencia, o sea, es el previo al alto rendimiento, tienes que saber que vas a sacrificar. Vas a sacrificar la familia. Va a sacrificar la familia. Porque el entrenamiento, o sea, no puedes no entrenar porque te vas a la playa. Claro. Eso no. Es que la familia no sabe eso. La familia les llevó porque le gusta y estaba bonito y iban a las competencias y la familia se sentía orgulloso y todo, cuando de pronto este chico resulta que es muy bueno y entra a la otra fase, en donde comienzan ya las presiones a la familia porque necesita él entrenar verdaderamente. Como tú dices, él no puede ir a la playa porque tiene que entrenar y la familia no puede ir a la playa porque tiene que quedarse con el hijo.
Depende cómo se organicen, siempre depende de la organización que cada uno hace. Hay familias más comprometidas a estar ahí presentes, hay otras que se organizan entre el mismo grupo de padres y se van turnando, ya sabes que se quedan contigo cuando se puede, cuando hay la confianza. Pero... Y cuando los padres se cansaron, se acabó el deporte del niño. Puede suceder. Puede pasar, claro que sí. Y es bastante. Pero es que, a ver, en estos casos hay que ver también lo que, para mí hay también que ver lo que para el chico significa. Eso. Porque nadie es campeón solo porque naciste con un don. O sea, No, hubo un entrenamiento, hubo una decisión. Hubo muchas motivaciones. Sí, pero hubieron decisiones, tanto del niño como de los padres, de, bueno, vas a competir, sí. O sea, que además que a medida que se va creciendo, la competencia se va poniendo más difícil también. Así es. Entonces ya no es que puede faltar un día al entrenamiento y vas a competir igual, no. Porque los papás se fueron a la playa. Hay mayor responsabilidad. A medida que, o sea, ganar te da responsabilidades. Claro. Sí, es que normalmente yo vi con ese y es interesante porque los padres cuando meten a sus hijos a deportes y ya comienzan a alto rendimiento, los padres tienen que estar conscientes de que ellos tienen que sacrificar también, porque si no le van a frustrar en medio camino al hijo sus logros deportivos. Porque llega un rato que los padres dicen, basta, o sea, yo he visto, basta, no más. Estamos tensionados con esto, toda la familia, y no podemos hacer nada porque tú todo el tiempo tienes que estar entrenando. Y muchas veces cortan ese camino del joven. Eso pasa en cualquier... Eso pasa en varias situaciones, pero también el ego de los padres al inicio para empujarlo a la competencia es algo que tenemos que revisar. Porque el ego de los padres de que, ay, mi hijo fue el que ganó. Y muchas veces en los mismos clubes, en las mismas lugares de entrenamiento, tú ves que más que la competencia de los chicos, está la competencia entre el ego de los padres en la tribuna. Ese tipo de situaciones hay que revisarlas desde antes. O sea, ahí la psicología entra de lleno a trabajar con los padres también. O sea, lo ideal sería el deportista. Lo ideal sería que hayan escuelas para padres. Ese es el ideal. Que hayan escuelas para padres. Sí, porque también hay los padres que el nene pierde, porque perder es parte del deporte, y todo el camino de regreso a la casa van machacando que cómo perdiste, o en los entrenamientos el nene no rindió normal y todo el camino de regreso a la casa, padre o madre, van igual como que, pero hoy día entrenaste mal, si te caíste, si no te fue bien, si botaste todas las bolas, dependiendo del deporte. Entonces ese reflejo de los padres se ve muchísimo. Yo ahí yo creo que el padre tiene que formarse un poco también en hacer este acompañamiento. Que el padre tiene que entrar al deporte, de alguna manera. Lo que pasa es que ellos o no entrar. O no entrar. O no entrar, porque también ese es un problema. Hay veces que hay padres que se creen que saben más que los entrenadores. Sí. O sea, yo lo he visto también en mi práctica, o sea, padres que en su vida han hecho el deporte, en su vida han utilizado el elemento del deporte, sea un balón, sea una raqueta, sea unos patines, y los fines de semana se van a entrenar al niño porque el fin de semana tiene descanso, pero lo entrenan, ellos lo llevan al parque y lo entrenan. Entonces todo lo que el entrenador enseñó de técnica durante la semana, el padre lo desbarató en el fin de semana. Eso es posible, ¿no? O cuando el padre sí ha practicado el deporte y cree que porque lo practicó en la secundaria sabe, entonces también quiere enseñar y tiene toda la buena voluntad que tenemos los padres, pero no es la forma. Las cosas cambian, entonces ¿no? hay que respetar los roles, ¿no? Yo siempre les digo, respetemos los roles y si tienen alguna pregunta, pregunten al entrenador. Tengo yo, ahora sí, a pedirte, Lisa, unos mensajes a todos nuestros amigos que nos están escuchando sobre los beneficios y toda la maravilla que puede lograrse a través de la práctica de un deporte. Un mensaje para nuestros queridos radioescuchas.
A ver, la práctica del deporte a nivel personal siempre es un beneficio. Recordemos que en Ecuador tenemos unos índices muy altos de sedentarismo. De hecho, las principales causas de muerte tienen que ver con el sedentarismo. Entonces, practicar un deporte, el disfrute de la actividad física es un regalo para uno mismo. Y para los que ya se comprometen, no con una actividad física, sino con un deporte específico, el deporte nos regala muchísimas cosas, nos regala amigos, nos regala momentos con la familia cuando lo compartimos en familia, ¿no? Cuando solo exigimos que el otro lo haga. Y yo creo que, bueno, ahí voy a tomar 100% la filosofía del olimpismo, que nos habla que el deporte tiene 3 valores principales: la amistad, el respeto y la excelencia. Qué hermoso. Yo creo que este es el mensaje, el hacer siempre deporte primero nos trae salud, y cuando nos comprometemos con una práctica deportiva, la amistad, la excelencia, porque siempre vamos a querer ser mejores o sacar lo mejor de nosotros, y el respeto hacia los otros, hacia las reglas, hacia uno mismo. ¿Desde qué edad debe iniciar alguien un deporte? Desde el vientre de la madre, a lo sí, mejor. desde que puede. Yo creo mucho en que los niños tengan la oportunidad de hacer deportes. Esto que está haciendo actualmente el Ministerio del Deporte, de poner escuelas de iniciación deportivas en todo el Ecuador, de tantos deportes, que los chicos cerca de su casa tengan un lugar donde ir a hacer deporte, me parece que es uno de los proyectos más importantes que se ha hecho en los últimos tiempos a favor del deporte. O sea, que el sentir que el deporte está en tu barrio, el sentir que el deporte está cerca de tu casa, creo que es una de las cosas más importantes. Qué bueno. Claro, y la alcaldía de aquí de Guayaquil también han estado muy preocupados de poner sitios para hacer deportes, canchas y todo esto. Es importante la diversidad deportiva, porque normalmente lo que muchas veces se ha hecho es comprometernos a un solo deporte, normalmente el fútbol. Sí. Entonces, hay cancha de fútbol y hay profesor de fútbol, pero y si no te sientes que tus aptitudes dan para el fútbol, tener más opciones. Claro que sí. Qué bueno, pero tenemos que concluir. Qué pena, así el tiempo transcurre y hay que cerrar un programa. Agradecerte muchísimo, Lisa, por hay que esta empezar participación. la siguiente vuelta de la espiral. Exactamente, así es. Muchísimas gracias, Lisa, y que sigas adelante en tu hermoso trabajo de orientar, guiar, estimular a los deportistas, y en tantas ramas como manifestamos en que tú estás inmersa, ¿no? Esa de la danza mismo. Como dices, cada quien debe ver sus actitudes, sus capacidades para adentrarse en aquello que más le guste. Gracias, entonces. Un abrazo, bendiciones a todos y gracias, Lisa, también. Muchísimas gracias por la invitación.